Bueno, vamos a darle continuidad a la explicación de este tema importante que lleva por título Exposición oral de un tema. Recordemos que el ámbito es el de estudio y el aprendizaje esperado presenta una exposición acerca de un tema de interés general. ¿Ok? En el siguiente presentamos el contenido. Recuerden que son 8 subtemas importantes que se mencionan. En la primera explicación que di en la sesión anterior, expliqué 4 y en la sesión de hoy, pues voy a explicar los últimos 4, los cuales son apoyos gráficos en una exposición, el lenguaje y los recursos prosódicos, la audiencia y, por último, la exposición. ¿Ok? Bueno, lo primero que nos menciona sobre los apoyos gráficos en una exposición, nos dice que sirven para complementar una exposición. Es decir, como su nombre lo dice, está de apoyo, ¿no? Luego nos menciona el siguiente punto que es facilitan la comprensión de información. De ahí nos basamos en sintetizar o simplificar datos complejos. Y el último nos señala que sustituyen las largas explicaciones. Estos apoyos gráficos son muy elementales dentro de una exposición debido a que eso nos va a permitir que nuestro contenido expuesto sea lo más claro posible, ¿sí? Si bien tiene 4 funciones muy importantes a lo largo de la exposición, que va a beneficiar a la comprensión a la audiencia. Sí, como nos señala, complementan una exposición. Ok, si hay algo, sí, algún punto que es complejo explicarlo con palabras, pongo un apoyo gráfico. Si hay un dato, sí, muy complejo también en cuanto a comprensión y análisis, agrego un gráfico, ¿sí? Si hay algo también que consideramos nosotros que va a permitir ampliar y comprender de una mejor manera el contenido de mi exposición, también puedo agregar un gráfico. Y por último, también esto ayuda y permite sustituir las largas explicaciones que luego se vuelven un poco tediosas y monótonas a lo largo de una exposición, y el apoyo gráfico ahí va a interferir de manera muy significativa y por ende va a ser una exposición en lo más clara posible y lo más atractiva también. Aquí en esta diapositiva pongo los ejemplos. Los que nos menciona el libro, que son los mapas, las tablas de datos y las gráficas. ¿Ok? En cuanto a los mapas, nos señala que tiene la función de la distribución espacial, es decir, ubicarlo de manera muy específica donde corresponde para que esa comprensión sea lo más real posible. Es decir, que el mapa signifique el lugar que está situando el orador de manera oral. Lo proyecto y eso va a permitir que físicamente nosotros veamos ese espacio, que físicamente veamos los elementos al cual se le está atribuyendo a ese espacio. Y eso también va a facilitar la comprensión a lo largo de toda la exposición. Ok, pero si elegimos no utilizar el mapa porque no es esencial o no es fundamental dentro de mi exposición, puedo ocupar la tabla de datos. Si yo voy a arrojar un análisis de información numérica, yo arrojo la tabla, proyecto a la tabla de datos y con eso se va a complementar una información que yo esté dando a lo mejor de estadística, de resultados, de costos, de cualquier otro punto que tenga relación con la información numérica. Lo mismo con las gráficas ya sea de barras o de pastel, también muestran datos estadísticos, pero aquí arrojan más datos de porcentaje. A ver, ¿qué porcentaje de esta población tiene, no sé, tiene a lo mejor
una lengua, domina una lengua extranjera, ¿no? Vamos a suponer que, y entonces ahí ponemos la gráfica, ponemos los porcentajes. Si se dan cuenta, en la gráfica de barras tienen unos símbolos arriba de cada barra. Esto a lo mejor en una empresa tiene un significado muy importante y lo podemos poner ahí en qué tanto porcentaje ha influido en esa empresa, ¿no? Entonces, en la de barras se manejan más porcentajes y en la tabla de datos se manejan ya cuestiones que también tienen relación con la parte numérica, pero sirve también para comparar, ¿sí? Ustedes tienen que analizar cuál de estos apoyos gráficos es de utilidad en su exposición. No porque mencione el libro que se tienen que ocupar, los vamos a utilizar de repente en una exposición cuando no es funcional o cuando no es necesario, ¿ok? También tenemos que poner nuestro criterio ahí para poder utilizar esa parte de los apoyos gráficos. Ahora pasamos al otro subtema, que es el lenguaje y los recursos prosódicos. Nos menciona el lenguaje formal, los recursos prosódicos y el lenguaje corporal. Esos tres elementos determinan al 100% la calidad de una exposición. Y a continuación les voy a mencionar el por qué lo determina. ¿Ok? Bueno, el del lenguaje corporal nos menciona que debemos de evitar las muletillas, debemos de usar expresiones cortas, debemos de evitar las repeticiones excesivas y el léxico ambiguo. Y debemos de ocupar en lugar del léxico ambiguo y las repeticiones, un léxico preciso. Es decir, lo que no debemos de hacer, debemos de evitar las muletillas. Eso lo debemos de ignorar. El uso de las muletillas significa que uno como expositor no tiene dominio de contenido, que está nervioso o que no está organizado su exposición, ¿sí? Y eso provoca que estemos repitiendo una y otra vez una palabra. Los ejemplos que nos pone el libro es la de Y como les iba diciendo, el tema trata de, y estamos con esa palabra, y a eso se le llama muletilla, ¿sí? O cuando estamos utilizando, acá hay uno mencionado el otro libro, el bueno, la palabra bueno. Bueno, como les iba mencionando, chicos, bueno, cabe mencionar que bueno, y volvemos a repetir. Entonces, el estar diciendo esas palabras significa que estamos utilizando las muletillas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esas muletillas significa que nosotros o no tenemos dominio de contenido, o estamos nerviosos, o nos faltó organización para presentar una exposición de calidad. También nos menciona que debemos de evitar hacer las repeticiones excesivas y el léxico ambiguo. Las repeticiones excesivas hacen que nosotros recaigamos en una redundancia, redundo con el tema. Bueno, como ya les mencioné, el punto y a los 2 minutos volvemos a mencionar ese punto. Y más adelante volvemos a mencionar el punto que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma información que no nos permite avanzar o que no nos permite tener una progresión temática, ¿sí? Entonces, el no avanzar, obviamente estamos estancados y no podemos dar ni la conclusión, no podemos generar ni un comentario, ni un punto de vista, porque no salimos de ese tema o de ese punto que nosotros consideramos importante, pero que de ahí no salimos, ¿ok? Entonces, eso lo debemos de evitar. También nos dice que debemos de evitar el léxico ambiguo, ¿sí? El léxico ambiguo significa que es una palabra que tiene 2 significados. Y si nosotros al momento de estar exponiendo hacemos uso de un léxico ambiguo, tenemos la obligación de explicar a qué nos referimos con esa palabra que estamos utilizando, porque si no, la audiencia va a tener dudas a qué se refiere, si a esto o a esto. Es decir, por ejemplo, yo como expositora, ¿no? Yo les digo, a ver, chicos, lo importante de todo esto es apuntar, ¿sí?
Y ustedes como público se pueden quedar, bueno, nos dijo que lo importante de todo es apuntar, pero ¿a qué se refiere con apuntar? Apuntar de señalar a alguien o a algo, o se refiere a apuntar de tomar nota. Entonces, cuando ustedes tienen esas dudas con ciertas palabras, significa que el expositor está utilizando un léxico ambiguo, ¿sí? Pero si yo les digo, ok, lo importante de todo esto es apuntar las palabras claves de ok, ya explicó palabras claves o ya lo relacionó con palabras claves, entonces, yo ya refiero que se trata de tomar nota. Pero cuando no es clara esa explicación, se dice que es un léxico ambiguo, ¿ok? Al contrario de eso, el léxico preciso. Si yo uso el léxico preciso, voy a hacer ese énfasis como les mencioné hace ratito. Lo importante de todo eso es apuntar las palabras claves. Yo utilicé el léxico preciso porque dije que tienen que apuntar palabras claves. Es decir, fui directo a la acción que tienen que realizar específicamente. ¿Ok? Entonces, en cuanto al lenguaje formal, esos puntos son los que nos señalan, lo que están en la primera parte de las burbujitas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que decir, ¿sí? Analizando, por eso está la parte previa, por eso está el guión de la exposición, la que les expliqué en la sesión anterior. Si yo tengo mi guión de exposición, yo ya sé qué voy a decir, ya sé qué ejemplo voy a poner, yo ya sé cómo lo voy a decir, etcétera. Y también nos pide utilizar expresiones cortas, es decir, cuando no es fundamental o no es esencial manejar información que no va a aportar algo significativo en mi exposición, pues mejor lo omito y me limito a decir lo realmente importante, un léxico preciso y mis expresiones cortas. Y eso me va a ayudar a fluir, porque si nosotros empezamos a redundar, hasta ustedes mismos como expositores lo identifican y se empiezan a poner más nerviosos y hasta puede llegar al propio enredo. Uno mismo se enreda con sus ideas y ya no pudo decir nada. Bueno, de ahí, aunado a eso, nos pasamos a lo que es el recurso prosódico. El recurso prosódico son en aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder captar y poder fluir de manera, de la mejor manera en la exposición. Nos mencionan 3, el volumen de voz, la entonación, ritmo y pronunciación. El volumen de voz y la entonación tienen una estrecha relación. Es decir, cuando yo estoy exponiendo, mi volumen de voz tiene que ser tan alto de acuerdo al espacio, de acuerdo a la cantidad de audiencia que yo tenga, ¿sí? Porque si mi espacio es pequeño, no tiene sentido que yo use un volumen muy alto. A lo mejor puedo utilizar un volumen medio, ¿sí? Pero yo debo de considerar la dimensión de los espacios y la cantidad de la audiencia. Y la entonación la tengo que hacer cuando yo esté dando, a lo mejor esté mencionando palabras claves, ¿sí? Cuando yo diga, por ejemplo, el ritmo y la pronunciación que influye en el recurso prosódico, capto la atención de la audiencia por la entonación que estoy haciendo, ¿ok? Y después bajo el volumen de voz para seguir de manera continua con mi exposición normal. Las entonaciones se realizan o las ocupamos para hacer referencia a puntos claves, para hacer énfasis a aspectos importantes o a ideas principales de la exposición que pueden influir mucho en la determinación que vayan a tener más adelante con respecto al tema, ¿sí? Entonces, por eso es importante la entonación. El ritmo y la pronunciación
tienen relación en cuanto a cómo nosotros estamos, en cuanto a cómo nosotros estamos llevando en nuestra exposición. Es decir, no debemos de ir muy rápido, debemos de generar pausas entre una idea y otra, ¿sí? Porque si nosotros vamos, es que esto trata de esto, y la explicación dice esto, tiene relación con esto, ¿quedó claro? Entonces no hay pausa para que la audiencia genere análisis, para que la audiencia genere una reflexión y pueda comprender lo que está diciendo. Y obviamente también tiene relación con la pronunciación. Si nosotros no gesticulamos bien al momento de hablar o no pronunciamos bien nuestras palabras, puede ser el caso de que no se comprenda lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos exponiendo, ¿sí? A eso se refieren recursos prosódicos: volumen de voz, ritmo, pronunciación y entonación. ¿Ok? Y cada quien lo tiene que usar de acuerdo a la exposición que vaya a hacer, de acuerdo al contenido que vaya a proyectar. O sea, yo no les puedo decir, la entonación lo tienes que ocupar solamente en la presentación de tu exposición. No, ustedes mismos como conocedores del contenido deben de saber en qué momento ocuparlo. ¿Sí? Bueno, de ahí nos pasamos a la al tercer grupito de burbujitas, que ese tiene relación con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos exhibe, puede exhibir en nuestro lenguaje corporal nuestra seguridad o nuestra inseguridad al momento de estar parados en una exposición, ¿sí? Entonces acá nos dan unos puntos que debemos de considerar para proyectar seguridad. Uno nos dice que nuestros gestos deben ser abiertos. O sea, nuestros gestos se refieren a nuestros movimientos. Si yo voy a hacer un gesto con la cara, tiene que proyectar seguridad. Si voy a hacer gestos o movimientos con las manos o desplazamientos, tiene que ser con seguridad, ¿sí? Porque si no, eso va a proyectar, como yo les había mencionado, o inseguridad, o falta de dominio de contenido, o falta de organización en su exposición. ¿Ok? Entonces, luego nos dice que debemos de estar erguidos y relajados. Sí, erguido es firme, no tenso, pero sí bien plantados en la exposición, que proyectemos esa seguridad que yo les mencionaba y demostrar que estamos relajados. El demostrar esa parte, ¿sí? Hasta nosotros mismos nos sentimos tranquilos y nos permite fluir durante la exposición. Luego nos pide mostrar las manos, es decir, que nuestra explicación o los movimientos de nuestras manos tengan relación con nuestro tema. Porque cuando nosotros estamos exponiendo normalmente o nos estamos doblando los dedos, ¿sí? O lo tenemos puesto en la parte de atrás, como ocultándolo, o empezamos a rascar nuestra cabeza cuando estamos diciendo algo, o estamos jugando con algo para tratar de tranquilizar ese nerviosismo que nosotros tenemos. Entonces acá nos dice que nuestras manos las debemos de ocupar de acuerdo al tema que estamos exponiendo para hacer énfasis, ¿sí? Entonces, si yo digo algún contenido de mi tema, voy y mis gestos de las manos van a permitir, ¿sí?, mostrar énfasis con el contenido y mostrar dominio de contenido sobre eso. Y también nos pide que tengamos en cuenta los desplazamientos. Los desplazamientos deben de ser en todo el espacio que sea posible que tengas durante tu exposición, de un lado a otro, obviamente no a cada rato, pero sí desplazarnos de manera lenta, segura, relajada, y no como si estuviéramos meneándonos o bailándonos de un lado a otro en nuestro mismo lugar, porque eso también refleja inseguridad. Entonces los desplazamientos tienen que ser amplios y el espacio pues es amplio igual, ¿no? Pero debemos de considerar cómo desplazarnos, hacia dónde desplazarnos,
para que también eso como que a la audiencia le genere como que algo dinámico. Porque si solo estamos parados ahí en nuestro mismo lugar y no nos desplazamos, pues también genera un poco de monotonía a la exposición. Nos pide emplear la mirada para establecer vínculo. Esa mirada tiene que ser con la audiencia, pero no solo con un apartado de la audiencia, tiene que ser con toda la audiencia. Y cuando se dice que vincular la mirada, tiene que ser de manera panorámica, ¿sí? Es decir, yo deslizo mi cara de izquierda al centro, a la derecha, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque así yo estoy mirando a toda la audiencia y también puedo percibir cuántos están prestando la atención debida, quiénes son los que realmente quizás están prestando la atención debida, perdón, quiénes son los que pues no están así como que a gusto. Yo puedo percibir todo, todo. Entonces, al momento de finalizar la exposición, yo puedo comprobar quién realmente sí presta atención y les hago preguntas, ¿ok? Entonces, son como estrategias o tips que nosotros debemos de manejar como expositor para poder generar una interacción con la audiencia, ¿sí? A eso se le llama mirada panorámica. Entonces, estos elementos, todos los elementos son importantes. ¿A cuáles corresponden? Vuelvo a repetir. Lenguaje formal, ¿sí? Recursos prosódicos y el lenguaje corporal. Son los básicos y los fundamentales que debemos de considerar para poder tener una exposición lo mejor posible. ¿Ok? Bueno, de ahí nos menciona a la audiencia. El primer punto dice, supone atención y análisis. Vuelvo a repetir, se dice supone porque el hecho de que esté viendo la exposición no significa que te esté prestando atención y no significa que esté generando un análisis, ¿sí? Entonces, al momento de que la persona esté así, a lo mejor su idea está su cabeza tiene otras ideas o su mente está en otro lado. Entonces, no sabemos si realmente está prestando atención y está teniendo análisis con lo que se está exponiendo, ¿sí? Por eso se pone supone. Luego se dice que cuando una persona de manera real está prestando atención y está generando análisis, puede llegar a comprender el orden o las partes de algo. Es decir, puede comprender, bueno, en la exposición el expositor mencionó este punto y tiene relación con lo que está mencionando ahorita. Por lo tanto, ahora comprendo que, entonces podemos comprender el orden e inferir con los hechos y las consecuencias de lo que estuvo explicando el personaje que está dando el tema o el contenido. Pero si no estamos prestando atención, no vamos a entender por qué a lo mejor en la parte media de la exposición se dijo ese punto, ¿sí? Entonces no vamos a inferir, no vamos a poder comparar nada, ¿ok? Y también se dice que una audiencia participativa toma notas y hace preguntas. El tomar notas es desde que inicia la exposición y consideramos que es importante, lo anotamos hasta que concluye. Y se recomienda que las preguntas se hagan al final, tanto la audiencia como el expositor, es hasta el final. El expositor puede inferir en la parte media para reforzar un punto específico de la exposición, pero la audiencia sí se le recomienda que lo haga hasta el final para no interrumpir la exposición del expositor. Y por último nos pide evitar cruzar los brazos y mirar a otros lados, porque eso pues también refleja la falta de educación y refleja la falta de respeto que nosotros pudiéramos tener hacia el expositor. Refleja también desinterés, ¿sí? Al menos si nos genera desinterés el contenido de la exposición, pues mínimo lo que nos queda hacer es suponer atención y análisis, es decir, quedarnos sentados de manera firme
y mirar la exposición. Y listo. Eso es lo que se pide para la audiencia, pero cabe mencionar que también el expositor influye mucho para atraer la atención de la audiencia. En qué estrategias maneja, qué apoyos gráficos puso, qué tipo de letra manejó, en cómo se desplazó, cómo hizo sus gestos. Influye todo. Por eso yo les mencionaba hace ratito que ese es el punto clave, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje formal y los recursos prosódicos. El tono de voz, lo alto, lo bajo, medio, me dirijo, igual apunto, señalo, no sé, tenemos que buscar toda esa parte preventiva que se maneja en el guión de la exposición para que nuestra exposición quede pues realmente bien y que sea significativo tanto para la persona que está exponiendo, para los que están escuchando la exposición, que en este caso sería la audiencia. Bueno, y de ahí nos pasamos a la exposición, ¿sí? Está todo resumido en esa tablita que tomé del libro y nos señala los aspectos. En una buena exposición yo debo de tener organización, dominio del tema, uso de apoyos gráficos, expresión oral precisa, ¿sí? Y con léxico directo y con expresiones cortas. Mi expresión corporal debe tener relación con lo que yo estoy mencionando, porque si no, estamos reflejando inseguridad, ¿no? Y debemos generar también la participación como audiencia. Ok, en organización, así rapidito. Presentación del tema y los puntos por desarrollar. Lo primero que debo de hacer es eso. Después, orden y tiempo de los participantes. ¿Quién va primero? ¿Cuánto tiempo va a durar cada participante? ¿Quién va a dar la conclusión de manera resumida? Para, pues, obviamente, dar el cierre. Dominio del tema. ¿De qué fuentes obtuve yo esa información? Debo de saberlo para que yo esté al 100% seguro que la información que yo estoy compartiendo sea correcta. Desarrollo ordenado de los subtemas. Aquí también es muy importante porque si yo o como expositora, yo mis temas los doy en un desorden, no va a haber una comprensión, no va a haber una hilación de contenido y no va a haber una progresión temática, ¿sí? No me va a permitir avanzar porque me quedó dudas en esto y esto no tiene relación con lo que sigue, sino con lo que me dijo anteriormente, entonces va a ser un caos, ¿sí? Uso de explicaciones y descripciones, ya les mencioné en la sesión anterior, en las explicaciones se argumentan el por qué y el cómo, y en las descripciones se resaltan las características de los porqués y los cómo para reforzar, ¿sí? Apoyos gráficos, qué funcionalidad tiene, cómo me complementó, es decir, el mapa que yo puse me apoyó realmente, la tabla de datos que puse me sirvió, la gráfica de pastel o de barras es funcional, fue funcional en la información que yo presenté. Se lo tienen que preguntar para saber si lo ocupan o no, porque a veces tampoco es indispensable, ¿sí? El diseño y legibilidad de letra, todo eso se ve en el guión de la exposición. ¿Qué tamaño de letra voy a ocupar? ¿Qué color de letra? ¿Sí? ¿Qué letra ocupar? Mi ortografía, acuérdense que también eso es muy importante. Mi expresión oral, volumen, dicción y gestualidad. ¿Sí? El volumen para entonar lo importante, la dicción para que me comprendan lo que estoy diciendo, la gestualidad para demostrar seguridad y dominio de contenido también y para que tener relación con lo que yo estoy diciendo, mis movimientos. ¿Ok? Y la participación de la audiencia, escucha atenta y respetuosa, tomar notas y preguntas. Es decir, yo estoy sentado y estoy escuchando, ¿sí? Y tomo notas y al final, si yo tengo alguna duda, lo pregunto. Eso es lo que debe de tener o lo que se debe de conseguir en una buena exposición. ¿Sí? Yo sé que ustedes son buenos para realizarlo, solamente tenemos que reforzar la organización para que todo lo demás fluya al 100%. Bueno, con eso se concluye la explicación del contenido general del tema que es exposición oral de un tema. ¿Sí? Con eso se concluye y ahorita voy a pasar para explicar la actividad. Bueno,
El subtema es el lenguaje y los recursos prosódicos. La primera instrucción nos pide leer el recuadro azul de la página 69 y subrayar la información más importante. Como podrán ver, yo tengo subrayado el mío. Ustedes en su libro lo subrayan, por favor, y en la parte superior del recuadro azul me ponen qué página es, porque luego no me ponen no, me toman la foto, pero no se ve la página. Entonces me ponen la página, nombre completo, grado y grupo. ¿Ok? Datos fundamentales para que yo sepa muy bien qué actividad es y de quién es. Después de esto, nos pide una actividad sumamente sencilla. Completa la tabla de la página 68, numeración 3, y anota lo que te solicita. Guíate de la información que subrayaste en el recuadro azul de la página 69. ¿Sí? Entonces, el recuadro azul que leyeron y subrayaron se basan en eso, me definen qué es lenguaje formal, me definen qué es un recurso prosódico y qué es un lenguaje corporal, y me ponen un ejemplo. Puse muchos ejemplos durante la explicación. Si no les fue suficiente esos ejemplos, ustedes pueden poner otros. De ahí nos pide, lee el recuadro azul de la página 71 y explica las acciones de la tabla de la misma página, pero de la numeración 3. Leo, subrayo y explico. Es explicar, chicos, no definir, explicar. Pero ¿por qué es importante la toma de apuntes? Explico. Bueno, la toma de apuntes es muy importante porque eso me va a permitir más adelante aclarar mis dudas si llegara a tener, ¿no? Guardar silencio, porque es importante y lo explicamos. Escuchar atentamente, todos los puntos lo van a explicar. Ok. Si lo eligen hacer en su cuaderno, por favor, pónganme página 71, numeración 3, alumno tal, del grupo tal, y la fecha. ¿Sale? Porque luego en la libreta también solo me ponen la tabla y no hay ningún dato más. Entonces, ahí luego entramos en conflicto. ¿Ok, chicos? Y es lo único que se tiene que hacer con esta actividad del día de hoy. Espero que haya sido significativa esta explicación. Espero también que me haya explicado bien, chicos, y que sea de utilidad esta asesoría, ¿sí? Bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes y pues de nueva cuenta mencionarles que nos vemos en la próxima sesión. Los que tuvieran dudas, recuerden que estoy disponible en el correo y yo trato de contestar a medida de lo posible, lo más pronto que yo pueda. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.